Uno de los grandes de la literatura nacional es sin duda Rogelio Sinan, escritor, dramaturgo, cuentista, poeta y figura célebre de la literatura universal. Nació en la famosa isla de Taboga un 25 de abril de 1902 y su nombre verdadero es Bernardo Domínguez Alva. Sin embargo, todo el mundo lo conoce con el seudónimo que utilizó en vida para firmar y escribir sus libros, Rogelio Sinan. Según me explica mi papá, el Rogelio viene de su papá. Rogelio, mi abuelo se llamaba José Rogelio Domínguez. Entonces, así que tomó el Rogelio de mi abuelo. Y el Renan por el monte Sinaí, y el Sinan por el monte Sinaí y Renan. Entonces lo unió y entonces hizo el Sinan. Realizó sus estudios universitarios en Chile, en Italia y en la Universidad Autónoma de México. Fue profesor de español en la Universidad de Panamá, primer secretario de la Embajada de Panamá en México y fungió como cónsul de Panamá en la ciudad de Calcuta, en la India. Fue director del Departamento de Bellas Artes y Publicaciones del Ministerio de Educación en Panamá, ganador de múltiples premios a nivel nacional e internacional como Premio Interamericano de Cuento, Premio Nacional Ricardo Miró en la categoría novela en 1943 por su novela Plenilunio, en poesía en 1949 con su obra Semana Santa en la Niebla y nuevamente en novela en 1977 con otra de sus obras clásicas de la literatura nacional, La Isla Mágica. Sinan es un humanista porque tiene una formación clásica que estudia en las fuentes como Italia, donde él fue a estudiar. Fue miembro de la Academia Panameña de la Lengua y a pasar de los años obtuvo las tres más importantes condecoraciones que otorga el gobierno de Panamá, que son Orden Vasco Núñez de Balboa, Orden Manuel Amador Guerrero, Orden Manuel José Hurtado. La Universidad de Panamá le otorgó un doctorado honoris causa el 27 de julio de 1989 y el gobierno de Cuba lo distinguió con el premio Alejo Carpentier. Bueno, yo puedo decir que soy un escritor que tuvo el privilegio de ser alumno de don Rogelio Sinan y también de haber colaborado con él por mucho tiempo. Rogelio Sinan es un hombre sencillo del pueblo panameño, un escritor construido a partir de la experiencia cultural. Es decir, es un escritor que es formado en la experiencia cultural universal. Los escritores a veces hacen cosas que pueden cambiarle la vida a quien lo lee y nunca se van a dar cuenta. Para mí, en alguna medida, sin exagerar y sin querer ser muy pretencioso tampoco, cuando yo leí la Boina Roja, tendría como 14, 15 años, y yo mismo decía que yo cuando sea grande, yo voy a hacer un libro como el de ese señor. Nunca pensé que lo iba a conocer, que lo iba a tratar, que iba a estar en su casa, que iba a estar en fiestas con él, que íbamos a presentar libros juntos. Pero es significativo el hecho que la lectura a uno lo lleva, qué sé yo, a desear cosas o a pensar o a asumir una conducta frente a la vida sin que uno se dé cuenta o que uno se da cuenta igual, no sé. Rogelio Sinan es también conocido como el maestro, que introdujo el movimiento vanguardista con sus poemas y cuentos en Panamá. Un verdadero maestro, según escritores y personas que lo conocieron. Un hombre que solía leer más de un libro al mismo tiempo, que ayudaba a sus colegas y amantes de la literatura, que impartía parte esencial de sus conocimientos a otros y que dejó un legado literario de incalculable valor histórico. Falleció en la ciudad de Panamá un 4 de octubre de 1994. En su honor se otorga el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan y la condecoración Rogelio Sinan.
Mi papá realmente era un hombre muy estudioso, se pasaba todo el día casi estudiando, pero también era bohemio. Rogelio Sinán es el maestro, es conocido como el maestro de la literatura panameña, porque Rogelio Sinán tuvo un ojo mágico, para decirlo, porque él prohijó y promovió a los actuales escritores de la literatura panameña. Yo asocio con él ese estudiar constante de él y sobre todo estudiar en silencio. Sinán fue un poeta de utilidad pública y como tal sirvió a la educación, a la cultura, pero mucho más que eso, a la solidaridad. Sirvió al país y al continente y por esa sencilla razón merece un sitio en la historia y en la memoria de los panameños y del mundo.